Yo no reciclo, pero los de la basura lo hacen. La basura, como los papás, se separa. Se recicla menos del 32%. Entonces, elevemos ese porcentaje aprendiendo cómo se debe tirar, cuáles son las categorías básicas, las especiales, lo que no se recicla y al final algo que es más importante que reciclar. Puedes llevarlo a un centro de acopio donde lo pesan y te pagan, pero si no puedes o no quieres, se lo puedes dar al camión de la basura y ellos tienen en los costados unas bolsas con lo que llevan a reciclar, pero se lo tienes que dar separado y limpio, si no, no se recicla. Comencemos. Antes de empezar, cuando leen reciclable no es lo mismo que reciclado. Reciclable es en potencia. Podría ser reciclado si tú lo llevas, si no, no sirve de nada. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a mi centro de reciclaje. Usa el contenedor que tengas, pero que te lo regresen para reutilizarlo. Yo los apilé verticalmente y me siento muy orgullosa de mi diseño ya arquitecta, porque te ocupa poco espacio y si lo pones así, puedes seguir tirando sin tener que moverlo todo. Ok. Plásticos. Hay 7 tipos de plásticos, los pueden identificar por el número que viene adentro del triangulito. El 7 no se recicla, solo hay que lavarlos, que se sequen y aplastarlos para que no te ocupen mucho espacio. A estos no hay que quitarles la etiqueta, pero a estos que son completos, sí. Y no es necesario quitarle las tapitas. El unicel, las bolsas de plástico y el playo sí se reciclan, pero no te lo aceptan en cualquier lugar. Metales. El aluminio es 100% reciclable. Jason Momoa subió un video cortándose la barba. Click, pero en realidad era una trampa para comunicar que el aluminio es infinitamente reciclable. Es el futuro. Vean el video por la narrativa. No se pierde nada en el proceso y necesita menos energía para producir las siguientes latas. Igual lo lavo, lo seco y lo aplasto. Sé que es aluminio porque no se le pega el imán. Si sí se pega, es de fierro y estas latas también se reciclan. Igual se puede reciclar lo que tengas de chatarra de metal. Vidrios. No deben estar rotos, la corcholata va en el de metal y si tuvieran que elegir entre aluminio y vidrio, aluminio es mejor. Hay unos vidrios. Cartones. No debe tener manchas de grasa y lo aplasto para que ocupe poco espacio. Cartones como el de caja, papel de baño o algunas tostadas se pueden echar a la composta, solo hay que cortarlos en pedacitos. El papel, las revistas y el periódico también van aquí, pero sin grapas, sin cinta y que no venga ni encerado ni plastificado. Los vasos de café de cartón no se pueden reciclar porque tienen plástico. Última, Tetra Pak. Este es muy difícil de reciclar porque tiene cartón, plástico y aluminio. Si puedes elegir otra opción, mejor. Para este lo desarmas, lo lavas, lo escurres, le puedes hacer un orificio para que se salga bien lo de dentro y lo aplastas. Yo prefiero cortarlo para asegurarme que quedó bien limpio, pero eso es opcional. La basura que no se puede reciclar la cortamos en pedacitos y la guardamos adentro de una botella de plástico. La comprimimos y ese ecoladrillo después se puede usar para construcción. Si algo dice que es biodegradable, no lo crean, probablemente es una mentira. Si dice que es compostable, va, pero no se confíen. Ahora los especiales que tienes que llevarlos a un lugar específico y que deben de ir separados son baterías alcalinas, cúbrele los polos con cinta, acumuladores y baterías, electrónicos, cables, llantas, focos no rotos, aceite, checa mi video de cómo tirarlo, medicamentos caducos y cápsulas de café. Ahora lo que no se puede reciclar: papel de baño, servilletas, Kleenex, pañales, toallas sanitarias, tampones, hisopos, espejos, cerámica, vajillas, decorativos, vasos de café, papel fotográfico, plastificado, autoadherible y desechos médicos. Ahora lo que es más importante que reciclar es rechazar, sin bolsa, gracias, reducir, bueno, una para todo, reutilizar. Usa esta bolsa que trae. Ya lo que estaría increíble ahorita si vives en departamento sería ponerte de acuerdo con tus vecinos para reciclar. Oye vecina, ¿y si reciclamos? Va. Y así promueves que todos reciclen, no tienen que todos ir al centro de acopio, es más, se le puede llevar el camión de la basura, pero por separado y así se recicla. Comparte este video para que todos sepamos cómo reciclar y elevemos el porcentaje de lo que se recicla. Subo un video cada semana sobre temas del medio ambiente, entonces dale like a mi página La Sustentófila para que te aparezcan. Dale like al video si aprendiste algo nuevo y escribe en los comentarios si hay algo que quieras agregar.